por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo a nivel global. Esta mañana arrancábamos nuestro programa muy temprano mirando lo que está sucediendo en la OTAN. Están en cumbre, tienen 2 días, y veíamos un contraste muy particular. Mientras en un punto de la geografía del mundo están hablando de cómo aumentar en el gasto de mantenimiento y de evolución de infraestructura militar. Hace un par de semanas, quizás si no me equivoco en el tiempo, la FAO publicaba un informe hablando de países del mundo que están en riesgo de inanición. Es decir, que no solamente es la hambruna y la dificultad, hay gente que se va a morir de hambre en este planeta, y las discusiones en un punto son cómo gastamos más en balas y en bombas y en sistemas de defensa para que quienes tiren las bombas no nos afecten si es que nos sentimos amenazados. En ese mundo de contrastes, conversábamos también, lo pongo en la introducción, con el padre Eduardo Soto el día de ayer, decía, mirábamos elementos para la posibilidad de construir espacios de paz. Y él hablaba de el tema de la necesidad de reflexionar sobre cuáles eran las aspiraciones de la humanidad. Y luego, en las aspiraciones de la humanidad, ¿qué entendemos por cada concepto y cómo se van resignificando todos los espacios de organización, de encuentro, de discusión y de comprensión del mundo en el que estamos viviendo? Pongo esto sobre la mesa para entrar en el tema que nos convoca hoy, y tiene que ver precisamente con eso, con la forma en que como sociedad nos estamos organizando y estamos entendiendo el sistema en el que interactuamos, desde lo micro, lo pequeño, desde nuestra localidad hasta llegar al mundo global que se cae a bombazos un fin de semana y al otro, bueno, vemos unos presidentes con unas copas en la mano celebrando no sé exactamente qué, pero que hablan de que se acabó la guerra de los 12 días después de unos cuantos muertos. Mira, yo creo que estamos en presencia de un paralelismo. Por un lado, a veces parece que es el Estado, con unos intereses nacionales propios de cada Estado. Es decir, mi interés de defensa, mi interés de expansión, mi interés de imposición de mis sistemas económicos interna y externamente. Y por otro lado, está lo humano. ¿Qué es lo humano? Lo humano es todas aquellas organizaciones, aquella sociedad civil, aquellas organizaciones religiosas que van en búsqueda de la calidad de vida de las personas. Entonces, no deberían ser contradictorias. Es decir, un Estado debe funcionar para que sus ciudadanos, para que la gente viva bien, tenga acceso a servicios, tenga acceso a alimentos, tenga acceso a salud, tenga acceso a una vida sustentable, por utilizar una palabra que tiene tanta significación hoy en día. Pero los estados tienen, como bien decía Kissinger, intereses. Y a veces los intereses de ese macro nivel, que no hay un nivel más superior que el Estado, prevalecen sobre los intereses individuales. Y los estados más poderosos resuelven primero sus problemas, y los problemas de los pequeños países, de los pequeños grupos sociales, son los últimos en la fila en recibir atención. Entonces, defensa, que es una de las cuestiones más que exige más recursos, tiene prioridad incluso internamente en asuntos para países poderosos como educación, como salud, como bienestar humano. Es un poco el debate quizás que planteaba Pedro Sánchez desde España, que se negaba a poner el 5% del Producto Interno Bruto en temas militares. Decía que no iba a sacrificar el estado de bienestar por gasto militar. Claro, allá hay toda una interpretación del momento político también que está viviendo Pedro Sánchez en España. Sí, hay todo un discurso alrededor de eso, ¿no? Pero es una vez más los intereses de la globalización, y la globalización comienza por los estados, las relaciones Estado-Estado, y los últimos en la cola, atendidos a veces solamente por ONGs, por iglesia, por particulares, van de últimos en la cola. Pero sí, verdaderamente los estados en sus macro relaciones, como te iba diciendo, se relacionan a través de otros estados.
en los que tienen sensaciones como defensa, como economía, cuestión arancelaria entre países, como defensa en actos comunitarios donde se les está exigiendo a algunos países que se alineen, porque aunque no se habla de una guerra abierta, estamos en un país que hoy más que hace 2 años, que hace 4, que hace 6, está en conflicto, porque hay conflictos grandes, importantes, en términos de dimensiones humanas y de gasto en misiles y de uso de tecnología. Estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad. Ahora, ¿esto cómo nos impacta desde el punto de vista humano, desde la conformación de nuestro ser y la comprensión de qué es lo que somos y cómo somos actores en medio de toda esta realidad? Especialmente cuando uno no sabe. Yo decía, lo conversaba informalmente ayer con alguna persona, decía, ¿nos están metiendo gato por liebre o estamos prefiriendo el gato que la liebre? En muchos casos, porque uno mira esto y luego siente que la gente empieza, y lo hemos conversado en otros espacios con diversos invitados, que la gente prioriza y dice, bueno, yo necesito estabilidad económica y seguridad, lo demás no me importa. Y eso va condicionando incluso la exigencia, la manifestación de voluntad a través del voto, la escogencia de liderazgo, la validación y legitimación de liderazgo en distintos países del mundo que luego son quienes administran estos estados. Mira, yo te voy a dar acá una perspectiva que es un poco académica. En el mundo se hacen cada 5 o 4 años, hay un estudio mundial de valores, donde se estudia en cada país qué quiere la gente. ¿Okay? Entonces nosotros vemos que en países muy desarrollados hay la tendencia a que los gobiernos, o sea, hay menos desinterés en el gobierno, pero los particulares empiezan a interesarse en problemas sociales. ¿Qué tipo de problemas sociales te hablo? Desde los ecológicos hasta los de sobrevivencia, el arte también. Hay muchos que se van por el arte, pero los de sobrevivencia y ayuda a los países a los que no tienen acceso. Por ejemplo, hay muchos movimientos para construir pozos de agua en África. Uh-huh. Deberían ser unos en La Guajira. Pero hay mucho de esto y entonces hay como un divorcio. El Estado los gobiernos deben defender, y para eso están su soberanía, su importancia, su economía en contraste contra otros estados. Pero el mundo paralelo de lo humano está quedando un poco en manos particulares. Está quedando un poco, y en Venezuela lo vemos, sabemos que estamos en lo que los expertos llaman en una crisis multifactorial, pero nosotros vemos que muchas veces la salud está aquí ahorita en manos de organizaciones como Cáritas. O en privado, como un negocio particular. Como negocio particular, pero el desasistido está haciéndolo, buscando ayuda médica a través de organizaciones que son, porque el Estado no está respondiendo. Y te estoy hablando de Venezuela, pero llévalo al país modelo de desarrollo. En el país modelo de desarrollo, que es Estados Unidos, en los últimos 5 meses hemos visto cómo se han desactivado programas de atención social a los mismos nacionales. Es decir, no hay más seguros, seguros de cobertura médica, pero sí hay más armamento. O sea, he oído más hablar de Trump en el sentido de deportaciones, de armamentos, de guerra, de participación en guerra, que de asistencia social. Estábamos conversando, profesora, de los intereses, de este estudio que se ha hecho, que explora los intereses de las personas y que de algún modo esos intereses son los que definen, por ejemplo, a la hora de escoger a sus gobernantes, por quién votan o no, o uno supondría que eso es lo que debería determinar. Luego entra todo el tema de la emocionalidad y cómo se manejan ahora las campañas, porque uno siente, no sé si es una mera percepción o es así,
que los candidatos y las candidatas se construyen como productos de venta. Siempre. Y probablemente sus discursos respondan más a lo que las encuestas dicen, la gente quiere escuchar, que a lo que creen realmente y a lo Sí. que de verdad van a plantear en su programa de gobierno. Sí, pero hay un contrapeso en todo esto y es el llamado cuarto poder, que tú lo debes conocer mejor que nadie. El cuarto poder es el de la prensa. Y yo diría que fue la prensa, pero ahora son las comunicaciones en general, porque con las redes sociales todos podemos hacer noticias. Y una noticia se puede hacer viral y una denuncia se puede hacer masiva. Es decir, hoy en día no es tan fácil. Claro que están metidas las falsas noticias, la fake o los bulos, como les dicen en España, ¿no? Pero hay un contrapeso. Y también hay que tener en cuenta que los que están dirigiendo el Estado, el gobierno que tiene a su cargo el manejo de los intereses del Estado, el gobierno fue elegido. Es decir, que de cierta manera responde a lo que el pueblo quería. Pero también el pueblo no es absoluto en todo esto, porque las redes sociales, en la comunicación, la gente que se organiza en torno a una idea, en torno a un objetivo, también ejerce presión en el gobierno. Ahora, ayer escuchaba a alguien que hacía un análisis de esta relación gobernantes-electores o ciudadanos, vamos a ponerlos así, y decía, pecado para un gobernante es olvidarse de quien votó por él, pero pecado más grave es olvidarse de quien no votó por él, porque a ambos sectores tiene que responderles y hubo uno que de entrada ya no le compraba la oferta, a ese trabajo doble, porque ya venía no convencido, el otro va a dar un periodo de gracia, pero este no tiene tiempo de tolerancia para la evaluación. ¿Cómo eso va condicionando de algún modo esta relación para que se convierta o en exigencia o en apatía total? Y bueno, cada quien por su lado y yo resuelvo mi problema yo y me olvido que soy parte de una sociedad y que lo público no es que no es de nadie, es que es de todos. Mira, los ciudadanos tenemos o deberíamos tener, lamentablemente hay que hablar en tono desiderativo, un arma para esto, una moneda de cambio. La moneda de cambio para comprar que el político, el gobernante elegido se porte bien es el voto, que es o para su reelección o para elegir a quienes estén de su lado, seguirlo creyendo. Cuando se rompe esto y no hay, cuando el gobierno ya no siente que debe responder, no hablamos del ciudadano, hablamos del votante, porque el voto del votante es insignificante porque tienen otros mecanismos de quedarse en el poder, entonces ese gobierno deja de ser representativo, ese gobierno deja de responder a las necesidades del pueblo que lo eligió. ¿Por qué? Porque no hay manera de salir de él. Porque al ciudadano se le anula su poder, se le anula su moneda para comprar. Entonces tiene que estar con lo que está porque no tiene moneda para cambiarlo. No sé si me expliqué. Sí, absolutamente. Y me lleva a pensar en casos como, por ejemplo, en El Salvador, donde se habla de una elección con no sé cuánto por ciento de aprobación en la reelección del presidente Nayib Bukele. Estamos hablando de más del 90% de aprobación, pero cuando uno habla con la gente que vive allá, bueno, pero es que no fue a votar ni la mitad de la gente. Es decir, una cosa es, en términos absolutos, el porcentaje de representación y luego quienes participaron. Y vamos a seguir revisando porque es un tema que no es exclusivo de uno o dos países. Si miramos Chile, por ejemplo, que está próximo a una elección presidencial, hoy todos los discursos y las campañas tratan de vencer la apatía de la gente en participar. Se está perdiendo la fe en los mecanismos que conforman, porque yo creo que la elección no es el único elemento, pero que son parte de la democracia. Mira, la abstención puede ocurrir por varias razones. Una es que la gente está cómoda con lo que tiene y dice que no necesita cambiar para lo que está, que
Lo otro es la falta de credibilidad en los tribunales electorales, O en las opciones que se presentan. o en las opciones que se presentan. Pero también se parte filosóficamente, teóricamente, de que quien deja de ir a votar le está cediendo su derecho de representación al otro, al que sí fue a votar y lo representa. Entonces son cuestiones que demuestran interés, y hay veces que hay otras razones que no conocemos detrás de eso. O sea, no conocemos si es que la gente no cree en el sistema, si no cree que el voto sea secreto, entonces yo no me atrevo a analizar en particular ningún país al que no lo conozco a fondo. Sé analizar nuestra poca participación en las elecciones, en los comicios pasados, que es un escenario que creo que se va a repetir para el 27 de julio con las elecciones a municipales, que además siempre las elecciones municipales generan poco interés. Pero dentro de todo este marco, tú cedes a otro la decisión. Pero si dices, no es que no la ceda, es que el organismo electoral no responde. Y en medio de todo esto, ¿cómo se va reconfigurando lo que nosotros entendemos entonces por participación ciudadana? Y digo no solamente en Venezuela, en el mundo entero, qué relevancia va cobrando, y sobre todo en un mundo, como usted bien decía, donde las redes nos hacen pensar que podemos tener una comunicación más directa con algunos actores, pero bueno, no necesariamente una comunicación directa implica una incidencia, una influencia en las decisiones. ¿Cómo se reinterpreta el modo en el que nos vamos relacionando como sociedad y luego quienes administran algunos espacios de poder con esas sociedades a las que deben responder? Mira, los ciudadanos siempre buscan formas de hacer valer sus derechos. La forma institucionalizada es a través de las votaciones y los partidos políticos, pero siempre hay formas alternativas en las que el pueblo, por así decirlo, los ciudadanos, buscan cómo hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy usual la formación de lobbies, de grupos de presión al gobierno, o quien quiere participar es simplemente el que quema cauchos en la vía. La gente desde un nivel muy alto hasta un nivel muy elemental busca mecanismos de participación. Al final del día, cuando analizamos todo esto, tenemos que pensar en una crisis del sistema. Es el modelo de gobierno, es el modelo político, democracia, el que hay que revisar, o la deuda social que tienen en nuestros países, incluso los países, algunos de los países europeos, para no decir que todos, pero creo que es un tema mucho más amplio y profundo. Tiene que ver más con la forma de implementación de ese sistema político y de comprensión de cada sociedad. Mira, todo apunta hacia democracia, que democracia es la meta. Ahora, la democracia tiene una serie de características y de definiciones, unas más intelectuales que otras. Que ahora se habla de calidad de la democracia, por eso. Pero hay una característica de la democracia que a mí me encanta, con la que juego mucho, que dice que es un sistema de gobierno perfeccionable y pone la palabra perfeccionable como constante en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia cada día está llamada, hoy, hace 20 años y dentro de 20 años, a ser cada vez mejor, cada vez más representativa y cada vez más instrumento del bienestar de las personas y de la convivencia internacional. Entonces, teniendo en cuenta esa característica de que es perfectible, yo tomaría las situaciones actuales de protestas, de las situaciones internas de los países, de grupos de presión, de inconformidad a través de las redes, como mecanismos que tiene la misma democracia para caminar en ese proceso de perfeccionamiento. ¿Me explico? Sí. Y en ese sentido, ¿cuál termina siendo la responsabilidad ciudadana en esa participación? Porque uno intenta buscar como los equilibrios, bueno, y nos damos cuenta que esto es corresponsable, ¿no? Tenemos que ser corresponsables. Cada actor tiene una parte, un pedacito. El Estado, los gobiernos, los medios de comunicación, las organizaciones y los ciudadanos. ¿Cómo participamos cada uno en esta construcción para perfeccionar el sistema, para hacerlo perfeccionable?
hay dos responsabilidades que todos tenemos. Una es la responsabilidad personal, es decir, María Alexandra, Pedro, Juan, Carmen, todos deben actuar personalmente en fin de esos valores universales. Y la otra es grupales, es decir, nosotros tenemos una cantidad de formas de integrarnos hacia la búsqueda de objetivos comunes, que van desde el partido político, que es la organización política por excelencia, hasta hasta la asociación de vecinos, hasta el grupo... Hasta el club de lectura de la parroquia. El club de lectura de la parroquia. Tratar en todo momento de construir caminos hacia hacer las cosas mejor, individualmente y como ser social. O sea, es una meta que es difícil porque a veces no tenemos los mecanismos, sobre todo no tenemos la conciencia, o sea, tenemos una serie de valores que aprendimos en casa, en la escuela, en los benditos medios de comunicación también, pero también hay que buscar las formas de expresarse y formas efectivas de expresarse. Hay mecanismos como los partidos políticos que tienen su forma, pero una asociación de vecinos, ¿cuáles son sus formas que tienen? Una carta de las alcaldías, una acción comunitaria como hacer una verbena para recaudar fondos y darle mantenimiento a la cancha del barrio. O sea, todas esas son cosas que apuntan hacia una mejor calidad de vida. Claro que está el Estado, pero el Estado se encarga, sus prioridades son defender el país, la nación. Y de cierta manera, la responsabilidad de la cotidianidad recae como nosotros, tanto como individuos como seres sociales. Hay una cosa que ha dicho y me gustaría cerrar profundizando en ello, y es espacios de participación efectiva. Hay una, no sé si correcta o incorrecta percepción a propósito de lo que significó la pandemia, el avance de la tecnología y la expansión de las redes sociales y demás plataformas digitales. Hay una percepción de que si lo gritamos por una plataforma digital ya participamos, ya lo dijimos, yo puedo decir lo que quiera, todo con sus consabidas consecuencias, pero voy poniendo opinión y tirando opinión por todas partes. ¿Cómo se traduce eso en una participación efectiva que afecte concretamente la realidad en la que estamos viviendo? A veces los refranes sintetizan en lo que uno quiere decir. Hay uno que oía yo mucho de niña, ya no tanto, que dice, una gaviota no hace verano. ¿Qué quiere decir eso? Que son las acciones colectivas, las acciones grupales, las que pueden lograr objetivos. Y nosotros vemos que en las sociedades más avanzadas la gente tiende a asociarse. Es más, por ejemplo, las iglesias en países como Estados Unidos están llenas de gente incluso que es atea. ¿Por qué? Porque las iglesias son centros de organización para conseguir cosas como ayudar a los migrantes, como conseguir que arreglen la sala de lectura para los niños. Es decir, es la responsabilidad individual, pero es también el trabajo en equipo. El trabajo, los muchachos de 18, 14, 15 años que se reúnen para jugar una caimanera en el patio, ellos más o menos hacen una acción común cuando medio quitan el monte y empiezan a hacerlo. Es la asociación con el otro, es la relación social con los demás los que nos lleva a esto. Desde el grupo de amigos, la barra de amigos que está con los que creciste en tu barrio, hasta el partido político, que es, como lo comentamos anteriormente, el organismo más tradicional y organizado en vista a la opinión pública.